Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. Estamos nuevamente con ustedes, son las 11:32 y el próximo jueves de 18 a 20:30 en el Puente va a desarrollarse un taller de narración oral presencial coordinado por Alejandra Marroquín. Nosotros estamos en comunicación con ella para que nos cuente cómo es este taller que tiene un título muy lindo, del cuento leído al cuento narrado. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Susana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer hablar con ustedes. Encantada de charlar con vos nuevamente, que todavía este año, bueno, es el debut este año, todavía no nos habíamos hablado, así que bueno, contame. Bueno, este taller que comienza este jueves, son 4 jueves seguidos, en el horario de 18 a 20:30. Vamos a trabajar sobre la narración oral, o sea, cómo llevar un cuento a la oralidad. ¿Sí? Cómo contarlo, porque a nosotros, a mucha gente, a muchísima gente gusta contar cuentos y también escuchar, ¿sí? Pero y leer. Entonces, cuando hay una historia que yo leí, por ejemplo, que me gustó mucho y digo, ay, qué lindo sería contarla, me encuentro en la situación de que hay cosas que no sé cómo las diría, las dice el autor o la autora de una manera, pero a mí me gustaría decirlas de otra. Entonces, la narración oral es ese arte que tiene tantos años, que es parte de nuestra cultura, que nos da la posibilidad de comunicarnos con los otros a través de la ficción. Y para hacer un trabajo digo artesanal del texto que leí, que me gustó, para llevarlo al lenguaje de la oralidad, que es un lenguaje verbal y no verbal, o sea, que tiene toda la palabra dicha, ¿sí? Y todo lo que no se dice con palabras, sino que se dice con gestos, con el ritmo que nosotros le incorporamos al cuento, con lo que me gusta decir, la temperatura de la voz. Cuando le quiero agregar algún personaje, me pongo a jugar un poco, a hacer tal o cual, no sé, personaje de eso que leí. Entonces, todo eso es un trabajo que a mí me gusta llamarlo de traducción, ¿sí? De eso que está en el papel, en el soporte digital, que le escribió el escritor, la escritora para ser leído, nosotros lo llevamos al aquí y el ahora para ser narrado en presencia con otros, ¿sí? Entonces lleva todo un trabajo que es muy interesante, que a mí me gusta mucho transmitir, me gusta mucho acompañar los procesos creativos, porque la idea es que cada uno y cada una encuentre su propio modo de narrar, ¿sí? De eso trata. Bien. Bueno, es una propuesta interesante porque por lo general se hace a la inversa, ¿no? Se va del oral a lo escrito, así que vos en todo caso estás haciendo un movimiento inverso de lo que originalmente o por ahí habitualmente se hace, ¿no? Claro, en realidad, Susana, viste que en general las historias que se escriben, que escribimos, que leemos, nacen de la oralidad, claro, ¿sí? Y después se lleva el código de la escritura, ¿sí? Entonces, para contar realmente, nosotros para narrarlo, lo que tenemos que hacer, como vos bien decís, es un camino inverso, pero sin dejar la huella, la estructura, lo que quiso decir ese autor o esa autora, porque si no estamos nosotros contando otro cuento, ¿sí? Claro. Entonces, cuando lo vemos a eso, viste, cuando te cuentan una película o cuando te cuentan realmente un cuento que te encantó y vos empezás a contarlo espontáneamente con todo el énfasis y toda esa
eso que te transmitió ese cuento. Entonces, eso es lo que hacemos para narrar. O sea, hay técnicas, herramientas, digamos, para poder adaptar a la oralidad y que salga tan natural como si lo conocieras la historia desde hace mucho tiempo, ¿sí? En realidad la oralidad lo que tiene es que por más que se mantenga el espíritu fundamental o de la oralidad o del cuento, la oralidad siempre va a tener algún aditamento distinto. En cambio, lo escrito tiene la certeza de que cada vez que uno va al libro va a decir lo mismo, ¿no? O sea, ahí está tal vez la riqueza o la diferencia entre lo oral y lo escrito. Pero debe ser un trabajo interesante, se me ocurre, pasar de lo escrito a lo oral, porque, como bien decís vos, tiene que haber herramientas, tiene que haber técnicas, ¿no?, para poder aplicarlo de una forma en que cuando el narrador se disponga a tomar esa historia quede de un modo convincente y natural. Exacto, como vos le decís. Nosotros al leer algo, bueno, vamos leyendo un cuento, una novela, no me quedó algo claro, qué sé yo, vuelvo a la hoja anterior, o quiero volver a leer eso textual. Bueno, cuando narramos oralmente eso no lo podemos hacer. Exacto. ¿Sí? Entonces es el aquí y el ahora, ¿sí? Y eso se trabaja. Es como otra dimensión más del cuento, digamos, ¿sí? Entonces, por un lado eso, es ese trabajo que tenemos de desmensar, amasar, casi como en la cocina, ¿viste? Qué ingredientes ponerle, sin dejar lo que quiso decir esa autora o ese autor, ¿sí? Eso, la escritura tiene que estar. Nos gustaron palabras que cómo lo dice y eso lo incorporamos. Pero también lo tenemos que hacer en un lenguaje cercano, o sea, hay un trabajo de amasado, de trabajo con el texto en sí. Y después está el decirlo, el modo de decirlo, que eso tiene que ver con cómo pararse metafóricamente, porque uno puede contar sentado unos cuentos preciosos. Entonces, cómo poner el cuerpo, cómo disponer de esas herramientas que tenemos, nuestras voces, nuestros gestos, para sostener la atención del otro, ¿sí? A quien yo le estoy contando, porque los cuentos tienen que ver, a lo mejor te sorprende, a lo mejor ya lo sabías, tiene que ver mucho con el lenguaje del cine, porque vos lo que estás contando es una imagen que vos te haces de eso que vos leíste y que estuviste trabajando para que llegue. Es un acto de transmisión. Entonces, para eso tenemos que trabajar teniendo en cuenta también a quien está escuchando. Porque a mí me puede encantar un cuento, pero si yo no pienso en quien me va a escuchar, ¿sí?, ahí queda más encerrado en mí misma, ¿no? Entonces, es muy importante contar y escuchar. Entonces, es un trabajo primero con el texto, que es a donde nos vamos a abocar mucho en estos encuentros, y después en cómo decir eso, ¿sí? El qué y el cómo. Y es muy divertido además, porque empieza toda la cosa lúdica que cada uno tiene, y que a mí me gusta tanto convocar, donde, los participantes, yo hace mucho que doy talleres, se sorprenden, dicen, ay no, yo soy tan tímida, no puedo, o viene mucha gente que por ahí es muy tímida, pero a mí me encanta trabajar muchísimo con esa gente porque tiene un caudal creativo impresionante. Entonces, claro, además sabemos por definición casi que los muy grandes actores del mundo han sido muy tímidos, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se mete en la piel de otro, la timidez se deja porque uno en ese momento no es uno, es otro, que eso es lo que pasa un poco con el relato, ¿no? Con el cuento, uno pasa
a ser parte de una narración que está viviendo otro, ¿no? Un otro. Vos ya tenés armado, me imagino, sobre qué cuentos de escritos, ¿no? De autor vas a trabajar para trasladarlos a la oral. Mira, ¿de qué autores? Eso es como un secreto. Digamos, son autores argentinos en general, lo que yo voy a proponer, argentinos, latinoamericanos, autores que tengan una raíz oral, y muy oral, más coloquial, para que sea más cercano el hecho de narrar. Y lo que sí voy a proponer son distintos estilos de narración o modos. Cuentos que, por eso cada encuentro vamos a trabajar sobre distintos modos o estilos narrativos, ¿sí? Entonces, va a haber cuentos que estén contados en primera persona, ¿sí? Para trabajar cómo sería contar un cuento en primera persona que no soy yo, pero sí soy yo, es el cuento, ¿sí? Después vamos a ver cuentos donde se trabaja la tercera persona, había una vez, y después se pasa a otro al estilo directo. La idea es que con los cuentos, sí, que siempre son de autores argentinos, latinoamericanos, o que también son de otros países, pero que sean autores donde la oralidad está presente, porque si no tenemos que hacer otro trabajo de edición, digamos. Ahora ¿sí? no son cuentos infantiles, son cuentos de adultos. Va a haber de todo. Vamos a abordar algún cuento infantil y vamos a abordar también cuentos para adultos, ¿sí? Porque en esto yo lo que quiero es darles un abanico lo más general posible de lo que sería contar a niños, contar a adultos y a jóvenes, ¿sí? Bien. Entonces, de esto se va a tratar, como para que la gente tenga un panorama, porque no a todo el mundo le gusta contar para adultos y no a todo el mundo le gusta contar a niños, ¿sí? Entonces, lo que yo busco ahí, o el gran objetivo, es que quien vaya encuentre un lugar, un lenguaje artístico para poder expresarse, ¿sí? Eso es lo que busco. Claro. Que a veces se encuentra en el teatro, bueno, yo lo encontré hace muchos años en la narración oral, ¿sí? Claro. Muy bien. Entonces, bueno, de eso se trata. Bueno, muy interesante la propuesta, por lo menos sale de lo habitual, así que bueno, está muy muy linda, y se ve que está también muy muy pensado y muy trabajado por vos. Así que bueno, la cita es en el Puente, calle 27 y 28, los días jueves 20 y 27 de marzo, y 3 y 10 de abril, o sea, ¿es todo uno o son dos veces, todo seguido, ¿no? 20, 27 de marzo y 3 y 10 de abril, siempre de 18 a 20:30. ¿Es pago esto, Alejandra? ¿A qué precio tiene el taller? Tiene un arancel total por los 4 encuentros de 35.000 pesos. Muy bien. Y quienes quieran tener mayores informes o anotarse, llaman al 11 54 22 27 67. ¿Es así? Así es. Muchas gracias. Bueno, me gustaría algún día darme una vuelta para escucharte, porque me parece muy linda la propuesta, ¿no? Así que bueno, si mi tiempo me lo permite, a lo mejor algún día me cuelo por ahí, y voy a escucharte si vos me lo permitís. Invitadísima. Bueno, Invitadísima. Y contame, ¿cómo estuvo el teatro que hicieron en el Museo Míguez? Porque después no charlamos más el año pasado y me gustaría que me cuentes un poquito. Y si también lo van a repetir en algún momento. El deseo de repetirlo siempre está, Bien. Porque es algo que nos gusta mucho. Crónicas en Sepia es una propuesta muy
A mí me gusta mucho todo lo que es el trabajo con el lugar en sí. Entonces, nos fue muy bien porque bueno, la protesta es muy hermosa y es una creación colectiva, en los textos, en el vestuario, y yo dirijo ahí, hago la dirección artística. Nos fue muy bien, fue mucha gente, agradecemos a la MUNI de Mercedes, a Cultura, que nos programó para la agenda del verano. Es algo diferente, porque tiene algo de narración oral, escénica, digamos, donde hay alguien que está narrando en primera persona, pero con un vestuario y desde un personaje, ¿sí? Por un lado está eso, muy interesante. Por el otro lado, va más allá de lo que habitualmente nosotros vemos en el teatro. En el teatro uno se sienta, ¿sí?, la mayoría de las veces, y espera que suceda el espectáculo. Acá lo que hacemos es, en las distintas salas del museo, aparecen, el público va recorriendo las salas y se encuentra con los personajes al lado de los objetos maravillosos que hay en el Museo Míguez. Entonces, el narrador, intérprete de ese momento, cuenta su historia, ¿sí? Pero cuenta su historia e interpreta la historia. Entonces, y hay historias de Mercedes, historias que no son de Mercedes, y entonces, y cada uno cuenta en una sala diferente y después todos nos encontramos, todos los personajes se encuentran en una escena final donde se cuenta algo de la familia Míguez, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque produce, por un lado, que no fue buscado una identificación directa con el público. O sea, las devoluciones son, sí, yo me acuerdo de tal cosa, me acuerdo de tal otra, quieren ver el museo. Hay gente que a lo mejor no conocía el museo, muchísima gente lo conoce. Y es de una manera distinta, ¿no? Claro, y ahí nuevamente está presente, se ve que en vos esto es algo muy gratamente, ¿no?, reiterativo, que está siempre presente en vos la oralidad, ¿no? Que me parece que te persigue eso un poco, ¿no? Pero está muy bueno. Bueno, dicen que la elección de algo tiene como algo de destino buscado, obviamente, a veces obviamente no es muy consciente, sino que uno va llegando, va construyendo. Sí, la oralidad es algo que siempre, bueno, estuvo conmigo y de diferentes formas, ¿no? En algún momento fue teatro, en otro momento fue narración, también tiene que ver con mi actividad de psicoanalista, donde yo escucho un montón, tiene, bueno, la transmisión a mí me gusta mucho. Claro. Y esta propuesta, sí, es una propuesta que a mí me interesa mucho, también todo lo que tiene que ver con la puesta, ¿sí? Lo que se llama la puesta en escena. Seguro. Entonces, bueno, por eso, ¿no? Bueno, Ale, vamos a tratar entonces de, si puedo, me gustaría ir por lo menos a la primera charla, así de paso nos conocemos personalmente. Te auguro muchísimo éxito, me imagino que lo vas a tener porque es una propuesta muy hermosa, muy bella. Y como decía mi profesora de literatura inglesa, que fue mi profesora más querida y entrañable, ¿a quién no le gusta que le cuenten un cuento? Ay, sí, tal cual, ¿no? Es que estamos también, ya que hablamos de las maestras, Graciela Montes, que dice que tenemos hambre de historia, ¿sí? Porque necesitamos de la ficción. Ya lo creo. Mucho. Ya lo creo. Sobre todo en estos tiempos que corren, que la violencia se ha adueñado de la gente, ¿no? Yo creo que lo único que nos salva en este momento es el arte. Así que hay que recurrir a ella mucho. Te mando un beso grande y nos estamos hablando por WhatsApp. Que sigas muy bien. Dale. Gracias, Susana, por el espacio. Por favor, gracias. Un gusto. Estuvo con nosotros Adiós. Alejandra Marroquín, que inaugura su taller de narración oral presencial,
que comienza el 27 de marzo de 18 a 20:30 en el Puente, calle 27 y 28. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.